diferente con los hongos? Esas dos, doctor. Ya. Sí, habíamos dicho, ¿no? Los hongos, al ser microorganismos versátiles, ¿no? Pueden haber hongos que solamente están formados por una simple célula, ¿no? Es su eh, estructura, ¿no? Es decir, la razón por las que puedan ser unicelulares y o pluricelulares es la naturaleza, ¿me entienden? Es decir, ¿por qué? Bueno, qué sé yo, en términos racionales, en términos lógicos y en términos normales, ¿no? O sea, ¿por qué hay hombres y por qué hay mujeres, digamos, en la naturaleza? Porque la naturaleza es así, ¿verdad? O sea, hay dos sexos, ¿no? Habemos varones y habrá mujeres. Ahora, lo otro, no, eso yo no me voy a poner a discutir todas las otras cosas que dicen que hay, ¿verdad? Eh, pero básicamente hay hombres y hay mujeres. Es lo mismo lo que me estás preguntando, ¿no? Los hongos pueden ser unicelulares y tener toda su biología y su función a partir de una sola célula y pueden ser pluricelulares, ¿no? En su mayoría son pluricelulares, ¿no? Eso sí, y básicamente los hongos de interés médico, es decir, los que pueden causar enfermedad o infección en el ser humano, son hongos pluricelulares, ¿ok? Eh, ¿Por qué hay unos y hay los otros? Porque la naturaleza así lo ha decidido, en otras palabras, ¿no? Y los de interés médico, vuelvo a repetir, son los pluricelulares más que todo. Básicamente, cuando hablamos de hongos unicelulares, el ejemplo de eso, habíamos dicho, es la levadura, ¿no? O las levaduras, ¿no? La levadura de cerveza, las Saccharomyces cerevisiae, que no es lo mismo, y muchos tipos de Saccharomyces que existen. Y habíamos dicho, ¿no? Un hongo también puede generar, dentro de los tipos de enfermedad que puede generar un hongo, habíamos dicho, está la hipersensibilidad, que es la alergia, ¿no? O entre comillas alergia, está la micotoxicosis y el micetismo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta alergia que puede generar un hongo, es muy común pasar generalmente de especies de animales a humanos, ¿verdad? Muchas veces, qué sé yo, criamos un gato, ¿no? Tenemos un gato y desde que viene el gato, qué sé yo, empiezo a estornudar o, no sé, si tuviera hijos, qué sé yo, desde que yo he adoptado un gato, entonces mis hijos están estornudando, están tosiendo, están llorando, qué sé yo, les sale ronchas en la piel, ¿no? Entonces es porque, o sea, posiblemente, en todo caso puede ser porque ese gato tiene hongos que están creando alergia, ¿no? Hipersensibilidad en mis hijos, ¿me entienden? Entonces, esa es una manera de enfermar, de que el hongo pueda producir una infección, una infestación o una enfermedad, ¿no? Y vuelvo a decir, es muy, en este caso de reacciones alérgicas, es el ejemplo que les ponía también en la clase como tal. Yo voy al campo, ¿no? Y ya no será el hongo de un animal, sino ya será el hongo de una planta, ¿verdad? El hongo de una planta, el hongo de una flor, ¿no? Me empieza a generar rinorrea, empiezo a tener lágrimas, qué sé yo, igual a estornudar, me pongo medio rojo, ¿no? Es porque el hongo de una planta, de una flor, qué sé yo, que está por ahí, me está generando esa alergia, ¿no? Eh, y esa capacidad sí tienen los hongos también, ¿no? Vamos con Melisa Estrada Verdejo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta y una curiosidad. La Ajá. pregunta es si los hongos, por ejemplo, las setas, pueden reemplazar una dieta rica en proteínas, ¿no? Como reemplazar, por ejemplo, la carne, el huevo, para las personas que son vegetarianas. Uh-huh. Bueno, en este caso no son vegetarianas, son las veganas. Uh-huh. Y bueno, mi curiosidad es, ¿en qué se diferencian ese tipo de hongos con los hongos alucinógenos? Ya. Eso. Uh, sí puede reemplazar lógicamente, ¿no? Si estamos hablando de una dieta vegana, obviamente sí existen hongos que son comestibles, no todos los hongos son comestibles, ¿no? Eventualmente puedo comerme hongos venenosos, ¿verdad?
y que me pueden hacer daño, ¿no? Pero los hongos comestibles sí pueden ser una fuente, habíamos dicho, de fibra y una fuente de proteínas, básicamente, además de vitaminas y minerales, ¿no? No nos olvidemos que habíamos dicho que los hongos degradan material orgánico, ¿no? Entonces, básicamente un hongo comestible tiene fibra, tiene proteínas y tiene minerales. Ese es lo que como alimento nos daría un hongo, digamos, ¿no? Un hongo comestible, lógicamente. Y bueno, o sea, ¿qué diferencia tiene un hongo de los hongos alucinógenos? Obviamente, a ver, la coca, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la coca, aquí en nuestro medio existe mucha gente, la coca no es hongo, obviamente, no estoy poniendo un ejemplo, que mastica coca, ¿no? Eso se llama pichar coca, se llama aquí en Bolivia. Cuando la gente mastica coca, no se está drogando, ¿verdad? No, no se droga, no, simplemente mastica coca porque le gusta, no, no sé por qué, porque yo una vez he masticado coca y es bien feo, me ha hecho doler mi estómago, pero bueno, a la gente que le gusta hacerlo lo hará, ¿no? Entonces mastica coca, pero no se está drogando con la coca, ¿no? Para yo volver esta coca en droga, en sustancia alucinógena, necesito ciertos químicos, básicamente sulfatos, ¿verdad? Entonces yo combino la coca con sulfatos y también la manera de preparación, que existen dos maneras de preparación de cocaína principalmente. A lo mejor hay más, ¿no? O sea, yo mal les puedo decir de eso porque no soy experto en el tema, pero existen sustancias químicas, por ejemplo, los sulfatos, con las cuales mezclo la hoja de coca, ¿no? Y al mezclar esta hoja de coca y darle una forma de preparación especial, ya lógicamente la vuelvo droga, ¿verdad? Una sustancia alucinógena. Lo mismo, ¿no? Entonces, existirán ciertos hongos que eventualmente, si yo los mezclo con ciertas sustancias químicas y hago un tipo de preparación específica, ¿no? Sí la puedo volver sí, básicamente sí, sí la puedo volver una sustancia alucinógena, ¿no? Pero para esto sí necesito alterarla de esa manera. Otra sustancia, si ustedes quieren, es el opio, ¿verdad? El opio es una planta, básicamente, ¿no? El opio es una planta. Eh, si yo al opio le pongo ciertas cosas, obviamente puedo convertir en droga. Y si no me equivoco, ¿no? El éxtasis, el nombre de una de las drogas, viene de esta planta, del opio, ¿verdad? Pero es obviamente modificándola, ¿no? Químicamente. Y hongos también puede haber, ¿no? Con las que se puede trabajar en este sentido. Vamos con Pamela Stephanie Machado Guerra. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. No sé si no anoté la verdad de esto, pero ahorita estaba viendo mis apuntes y no lo tengo. Y vi que hay una diferencia entre conidio y conidióforo. Usted dijo que el conidio es una espora sexual formada directamente a partir de una hifa. ¿Pero qué es un conidióforo, doctor? Ya, ok. Importante, ¿no? Aclarar eso. Básicamente, cuando hablamos de conidios, estamos hablando de una colonia de levaduras, ¿ya? Ese es un conidio, básicamente, una colonia de levaduras. Habíamos dicho, las levaduras básicamente son hongos unicelulares, ¿no ve? Estos hongos unicelulares, llamadas levaduras, cuando se reúnen, cuando forman colonias, se llaman conidios, ¿verdad? Estos conidios tienen la particularidad de reproducirse vía asexual, ¿verdad? Esa es la característica. Ahora, un ejemplo de reproducción asexual o una forma de reproducción asexual es que la levadura en este caso se vaya la levadura que es redondita, ¿no? Que es esférica, se vaya alargando, tome un aspecto más ovoide, digamos, se siga alargando, ¿no? Y
y llega a formar una pseudohifa, decíamos, ¿no? Una pseudohifa. No es una hifa como tal, porque una vez que deje de reproducirse va a volver a ser redonda, ¿no? Pero se empieza a alargar y forma una pseudohifa, es decir, una especie de bombilla, de tubito, ¿verdad? En un extremo de esta pseudohifa, ¿no? En un extremo de esta pseudohifa se va a formar una especie de globito, si me permiten el término, una especie de cabeza, ¿ya? Este globito o esta cabeza se llama conidióforo, ¿ok? El conidióforo, entonces, es una parte, una estructura de los conidios, en todo caso, ¿no? El conidióforo es una estructura presente el momento de la reproducción, pero de los conidios, ¿no? Presente el momento de la reproducción de un conidio, ¿no? Entonces, un conidio es una reunión de levaduras, es un conglomerado de levaduras, ese es un conidio. Y un conidióforo es, en el momento de reproducción de la levadura o de los conidios, si quiero hablar en plural, la formación globosa que se genera en un extremo de la pseudohifa, eso se va a llamar conidióforo. Ahora, ¿por qué se va a formar esta cabeza, este globo? ¿Por qué? Porque dentro se están reproduciendo las esporas, ¿verdad? Habíamos dicho que los hongos asexual o sexualmente se reproducen por esporas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se forma esta especie de cabeza o esta especie de globo? Porque ahí adentro se están reproduciendo las esporas, que van a formar, luego se separa este conidióforo, se separa de este conidióforo, explota si ustedes quieren, y ahí tenemos muchas esporas que van a formar nuevas levaduras que cuando se reúnan se llamarán nuevos conidios, ¿no? Entonces, no sé si está claro el asunto. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, a ver, vamos con Andrea Fernanda Ayala. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es sobre las formas de nutrición. Bueno, nos dijo que eran tres y nos dio el ejemplo del pie de atleta para los que son parásitos. Quisiera que me dé un ejemplo para los saprófitos y para los simbióticos. Ya, bueno, ya habíamos dado los ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a repetir. Entonces, cuando los órganos se nutren, perdón, cuando los hongos se nutren por parasitismo o por parasitosis, ¿no? Estamos hablando que agarran un organismo vivo y se aprovechan de él, ¿no? Se aprovechan de él eh, y ganan los hongos en todo caso, ¿no? Ganan los hongos. El que se beneficia es el hongo, ¿no? Y por ende crean una enfermedad en este caso en el ser humano, ¿no? Y habíamos utilizado el pie de atleta como ejemplo. En el caso de nutrición saprófita, ¿no? En el caso de nutrición saprófita, por ejemplo, podríamos, es cuando en el hongo, en un organismo vivo, o sea, vive en un organismo vivo, pero no le causa daño, ¿no? Eso es saprófito, que no le causa daño. Por ejemplo, la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que nosotros tenemos en la piel, pero no nos causa enfermedad, no nos causa escozor, no nos causa lesiones, absolutamente nada, ¿no? Entonces, si nosotros nos hacemos una citología exfoliativa de la piel, de mi mano, digamos, ¿no? Del dorso de mi mano, y yo veo qué tengo ahí, entre otras cosas, tengo hongos, ¿verdad? Que eso es lo normal, esa es una flora saprófita, ¿no? Que no me va a causar daño. Es un hongo que vive en mí, ¿no? Que es la Candida albicans. Entonces no me crea enfermedad, ¿no? Eso es la nutrición saprófita del hongo, ¿no? Vive en mí, se aprovecha de mí, si ustedes quieren, pero no me causa nada, en otras palabras. Y la nutrición comensal, si ustedes quieren, que es la otra, la tercera, es cuando el hongo va a vivir en una estructura orgánica, pero no viva, sino muerta, ¿no? En una estructura muerta y lógicamente va a contaminar esta estructura o se va a valer de esta estructura, pero no le causa daño, ¿no? O sea, porque obviamente esa estructura estará muerta, ¿no? Y habíamos dicho que existen, por ejemplo, muchos
Esto se usa más en las industrias. Muchas levaduras que se pueden usar, muchas levaduras la levadura del pan, ¿verdad? La levadura del pan, ¿a qué le pongo? A la masa del pan. ¿Para qué? Para que crezca mi masa, ¿verdad? La masa del pan no es un organismo vivo, ¿verdad? No es un organismo que la masa del pan no nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? La masa del pan es un organismo muerto, si quieren. Es un organismo, lógicamente tiene químicos y demás, por eso es orgánico, pero no es vivo, ¿no ve? Entonces, por ende, un ejemplo de aquello será la levadura del pan, ¿no? Yo le pongo levadura para que crezca mi pan y en vez de sacar, qué sé yo, 20 panes de mi masa, voy a sacar 40 panes de mi masa, ¿verdad? Pero eso no es una sustancia viva, no es un organismo vivo el pan, ¿verdad? O la masa del pan. Ese sería el ejemplo. A ver, vamos con... a ver. Cristian Julio Coacaya. Sí, doctor, buenas noches. Quería hacerle Buenas. 2 preguntas. Ya. Bueno, ¿qué quiere decir que los hongos sean queratinofílicos? Y la otra es de que, ¿qué tipos de hifas usan los hongos para nutrirse? Ya. Un hongo queratofílico es un hongo que, por ejemplo, el Pityrosporum ovale es un hongo queratofílico. ¿Qué quiere decir? Que se va a valer o se va a aprovechar de la queratina de nuestra piel, ¿verdad? La queratina de nuestra piel o de la epidermis básicamente es la parte más dura de la piel. Entonces, cuando el hongo invade, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo del Pityrosporum ovale, cuando el hongo invade mi cuero cabelludo, ya mi cuero cabelludo va a empezar a transformarse, ¿no? Y con las semanas, con los meses, si yo me rapo mi cabello, ¿no? Si yo me voy al peluquero y me rapo mi cabello, van a haber varias lesiones, como incluso lesiones callosas, como si tuviera callos en mi cabeza, ¿no? ¿Por qué? Eso es todo si me permiten el término, no sé si está bien dicho, todo el endurecimiento que ha sufrido mi cuero cabelludo a partir del hongo, a partir del Pityrosporum ovale, que me ha causado prurito, yo tanto rascarme, entonces voy a generar un endurecimiento de mi cuero cabelludo, ¿no? El hongo vive, se nutre de esto, de la queratina, ¿no? Esos son, y son muchos, ¿no? Los órganos, no sé por qué digo, los hongos queratofílicos son muchos, ¿no? Son la gran mayoría de las micosis superficiales, son por este tipo de hongos, ¿no? Muchas de las pitiriasis, por ejemplo, también se dan por este tipo de hongos queratofílicos, ¿no? Apetencia por la queratina, en todo caso. Y básicamente, hablando de las hifas y de las ramificaciones de las hifas, o sea, si un hongo depende de dónde viva, decíamos, ¿no? Depende del hongo y depende de dónde es su medio de estadía, si ustedes quieren. Entonces, más bien el hongo va a crear esta ramificación de las hifas para nutrirse, ¿no? No es que usa hifas especiales para nutrirse, no. Eh, Poniéndoles un ejemplo, ¿no? A ver, yendo a esto de la gelatina, ¿verdad? Yo preparo una gelatina y la dejo a la intemperie por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si yo llevo al microscopio el tipo esas regiones medio grisáceas, medio cafés que van a aparecer en la gelatina, yo veo en el microscopio, entonces veré qué características, qué forma va a tener estos hongos. Serán unas hifas con pocas ramificaciones, ¿no? Pocas ramificaciones, básicamente. ¿Por qué? Porque no necesita de mayor esfuerzo para nutrirse, ¿ya? Es un ejemplo. Pongámosle el caso de que yo tengo un paciente inmunosuprimido, ¿no? Tengo un paciente con VIH, por ejemplo, y es un caso que sí yo lo he visto en el Hospital Arcoíris, ¿no? Un paciente con VIH, mayorcito, que ha empezado a desarrollar una, micosis en su médula espinal.
poco común, ¿no? Poco común, pero como estaba tan inmunosuprimido, empezó a desarrollar hongos en la médula espinal. Entonces, si yo veo ese hongo al microscopio, veré que es una hifa, que es la unidad funcional, habíamos dicho, del hongo, pero que está mucho más ramificado. ¿Por qué? Porque su nutrición no va a ser tan sencilla como en el caso de la gelatina. Ahí tiene todo lo que necesita y simplemente tendrá que tener unas pocas ramificaciones, pero tendrá más ramificaciones en el líquido cefalorraquídeo, donde yo tengo defensas, tengo linfocitos, leucocitos, ¿no? Eh, obviamente el líquido cefalorraquídeo está en continuo movimiento, el pH es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, para que ese hongo sobreviva y pueda nutrirse adecuadamente de mi líquido cefalorraquídeo, tendrá que formar muchas más prolongaciones, muchas más ramificaciones, ¿no? Pero no hay distintos tipos de ramificaciones que formen para cierto tipo de nutrición, digamos, ¿no? No, sino que hay más ramificaciones mientras más dificultosa es la nutrición, si ustedes quieren. Vamos con, a ver, Nayeli Palabra Velázquez. Sí, buenas noches, doctor. Tengo Buenas noches. 3 preguntas. Una va Ya. con respecto a lo que es el blastocondio. No sé si puede volver a repetir cuál era su morfología o su forma de evolución, como de las otras, como la poroconidias, la neuloconidias, de todas ellas, pero esta no llegué a entender del todo. Esa primera, por favor. Ya, ¿me estás hablando de cuál? ¿Del blastocondio? Exacto, perdón, del blastocondio. Ya, entonces, ¿qué es el blastocondio? ¿No? Básicamente, el blastocondio es una colonia de levaduras, ¿no? Por ende, serán conidias, ¿no? Pero conidias es el término general, es toda la reunión de levaduras se llama conidias, habíamos dicho, ¿no? Todo el conglomerado de levaduras se va a llamar conidias, pero yo tengo que tipificar eso, ¿no? No le voy a llamar a todo conidias, a todas las levaduras las llamaría conidias, no, tienen que tener nombre y apellido. Entonces, existe un tipo de ellas que son las blastoconidias, básicamente, ¿no? Estas blastoconidias se van a caracterizar porque tienen una reproducción asexual, habíamos dicho, ¿no? Esta reproducción asexual, básicamente, ¿en qué va a consistir? En que el ejemplo es la levadura, que es una célula unicelular que se va a alargar, habíamos dicho, al alargarse se va a formar una especie de tubo, ¿no? Ese tubo en uno de sus extremos va a formar una cabecita, habíamos dicho, ¿no? Esta cabecita se separará, ¿no? Se separará del resto del tubo y nuevamente el tubo vuelve a ser, ya tienen dos hijas, ¿verdad? Una parte del tubo más grande, una hija, y una parte del tubo más pequeñita, otra hija, ¿no? Generalmente no son en medida, no son iguales los hijos de los hongos, ¿no? Habrá una más grande que la otra. Y esa es la forma de reproducción de las blastoconidias, específicamente de un grupo de levaduras, ¿no? Este tipo de reproducción, que es la reproducción más simple que hay de vía asexual, por mitosis, es propia de las blastoconidias o de los blastoconidios, ¿no? Que nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, un blastoconidio es un tipo de levadura que se reproduce mediante esta forma que hemos descrito, ¿no? Ya no voy a volver a repetir, ¿no? Que se alarga, todo lo que hemos dicho. Esa es la forma de reproducción de un blastoconidio. Ok, ¿qué más? Bien, la siguiente era, si bien sé que las esporas específicamente de la toxoplasmosis gondii producen o provocan lo que es la toxoplasmosis como tal, usted ha mencionado que la reproducción de los hongos es por las esporas. Esta parte ya me perdí, o sea, referiría entonces a que mm, en en la, en las esporas se expandirían los hongos o como estoy entendiendo mal esta parte, por favor, doctora. Ya, y tu última pregunta para responder seguido. Ah, sí, era acerca de los hongos alucinógenos, que sí lo he repetido, pero en algo bien específico. En cuanto a los hongos indeseables, existieron 3. La
la hipersensibilidad, micotoxicosis y el micetismo. ¿Sería correcto decir que los hongos alucinógenos estarían dentro o en uno de los ejemplos del Ujú, micetismo? Porque la contaminación es por medio de las toxinas, entonces ujú. ¿sería correcto o incorrecto, doctor? Ya, ok. La primera pregunta, entonces. Mm, a ver, ¿a qué nos referimos que los hongos se reproducen mediante esporas, ¿no? Que eh, la estructura más simple que va a formar el hongo a partir de la cual va a crecer se llama espora. Es como si yo dijera, los humanos nos reproducimos como bebés, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, obvio, ¿no? Se entiende que a partir de bebés, o a ver, si queremos hablar con más propiedad, los humanos nos reproducimos como neonatos, ¿no? Nos reproducimos a partir de neonatos, ¿verdad? Es decir, una vez que nacemos de nuestra mamá, lo primero que somos, el primer mes de vida, nos llamamos neonatos y de ahí vamos creciendo. Entonces, esa sería la analogía con espora, ¿no? La espora es lo más simple, lo más básico, es el hongo bebé, si ustedes quieren, ¿no? La espora sería el hongo bebecito, ¿no? Eh, y la espora puede generarse por reproducción asexual o puede generarse por reproducción sexual, ¿verdad? Se generará por reproducción asexual por mitosis, ¿no? Entonces se generan esporas, 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 y estas esporas van a ir creciendo, formarán hifas ramificadas, formarán hifas ramificadas raquetoides o raquetas, qué sé yo, ya dependiendo de qué hongo sea, ¿verdad? Pero la espora es ¿por qué decimos que los hongos se reproducen mediante esporas? Porque es la unidad básica, ¿no? Es el bebé de los hongos, ¿no? Por eso es como decir, el humano se reproduce o crece a través del neonato, ¿no? Porque así nos formamos. Y de ahí ya de neonatos seremos lactantes menores, luego lactantes mayores, luego preescolares, escolares, adolescentes, adultos, adultos mayores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es una clasificación biológica que todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Por eso decimos que se reproducen a través de esporas los hongos. Y cada hongo tendrá su nombre propio para su espora, ¿no? Eso habíamos visto, ¿no? Las ascoesporas serán propias de los hongos ascas, ¿no? Entonces, estos se llamarán ascasporas, por ejemplo. Y en el caso de la segunda pregunta, no. Hablamos de micetismo, cuando el hongo, sin haber influido sobre él, sin haber influido, no le he puesto ningún químico, no lo he preparado de manera maliciosa para volverlo droga, qué sé yo, cuando el hongo de por sí forma sus toxinas en este caso, ¿no? Ese sí es un micetismo. Cuando un hongo virgen, si me permiten el término, sin haberlo manipulado, sin haberlo tocado, genera toxinas y esas toxinas me las como y me enfermo, ¿no? Del estómago. Habíamos puesto el ejemplo de la gelatina, ¿verdad? Si yo dejo la gelatina a la intemperie, yo me voy a enfermar con las toxinas del hongo, no con el hongo propiamente dicho. Pero ahí yo no he puesto ninguna sustancia química ni nada, ¿no? Entonces, eh, ese es el micetismo. Ya cuando hablamos de hongos que ya le mezclamos con ciertas cosas para volverlos droga, y la verdad en eso yo no mal les puedo decir un ejemplo. Yo sé que existen hongos que se pueden utilizar para hacer droga, pero no sé cuáles son. La verdad mal les puedo decir el hongo talcito, ¿no? El Saccharomyces drogadictus, digamos, ¿no? Ese se prepara de esta manera. No tengo la menor idea de qué hongo se usa, pero sí sabemos que hay hongos que pueden usarse para producir droga, ¿no? Estos, como son manipulados por el ser humano, les pongo sustancias y le hago preparaciones para producir la droga, no es micetismo. Esto no es micetismo. ¿Ok? Um, Vamos con, a ver, Marco Antonio Vilca. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va relacionado a lo que es los cigosporangio.
que usted indicó que tienen reproducción sexual y asexual. Entonces, la división que van a cumplir para formar lo que es los cigosporas, lo que van a cumplir, la división que van a cumplir? A ver, si ese hongo se va a dividir o se va a reproducir mediante vía sexual, entonces usará la reproducción mitótica, ¿verdad? ¿Qué es una reproducción mitótica? Que a partir de una célula se dividan dos, aparezcan dos, de esas dos aparezcan cuatro, de esas cuatro aparezcan ocho, de esas 8, 16, de esas 16, 32, de esas 32, 64, de esas 64, 128, y así. Esa es una reproducción mitótica. Sin embargo, este hongo tiene la capacidad también de reproducirse vía sexual, habíamos dicho, ¿no? Y en el caso de la reproducción sexual, lo hará vía meiótica, ¿verdad? Por meiosis. ¿Cómo se caracteriza la reproducción por meiosis? Que primero tiene que haber un masculino y un femenino, ¿verdad? Es decir, una reproducción sexual. Estos dos intercambian, ¿no? Mediante el cigosporangio, intercambian su material, el masculino le dará los genes masculinos, el femenino le dará los genes femeninos, se mezclan y van a formar las esporas, ¿verdad? En el caso de los humanos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los humanos, no se da una reproducción exacta de 1, 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, no se da una reproducción de esa manera, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de los hongos, ¿no? Entonces, una vez que se fusionan, dan lugar a un cigoto, ¿verdad? A un huevo, a un cigoto simplemente, y este cigoto crecerá, ¿no? Este cigoto crecerá y en este cigoto se formarán nuevas cigosporas, en este caso, nuevas cigosporas que darán lugares a nuevos honguitos, si ustedes quieren, ¿no? A nuevos cigomicotes, ¿no? Entonces, no sé si se entiende. Si los cigomicotes se reproducen vía asexual, lo hacen por mitosis, ¿no? Se divide una célula en dos, luego esas dos en cuatro, luego esas cuatro en ocho, luego, ¿no? Ya hemos dicho. Si se reproduce por vía sexual, entonces se divide por meiosis. Esa meiosis requiere masculino, femenino, se mezclan y forman un huevo, ¿no? En ese huevo va a estar contenido, o ese cigoto, como ustedes quieran, van a estar contenidas las cigosporas, ¿no? Ahora pueden haber, ahí ya es indistinto, pueden haber 80 cigosporas, pueden haber 91 cigosporas, un número impar, qué sé yo, ¿no? Es diferente a la mitosis. Y de esas cigosporas darán lugar a los demás cigomicotes o cigomicotas, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. De nada, vamos con... Vamos a anotar aquí. Ya, vamos a ir terminando ya las preguntas. A ver, Leonela Celinda Curirrojas. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida tiene un hongo? Eso, bueno, eso es muy... ¿cómo se dice? Es muy, es decir, muy propio del hongo, ¿no? Básicamente hay hongos que pueden vivir durante muchos años, ¿no? Si tienen las condiciones específicas, pueden vivir durante muchos años, ¿no? Pero eso dependerá de cada hongo. Como habrá hongos también que pueden morir inmediatamente. Generalmente los hongos microscópicos tienen más facilidad de morir ante un ambiente externo contrario a ellos, ¿no? Qué sé yo, si tenemos un medio con un pH alcalino, con un pH básico, entonces el tiempo de vida de ese hongo será de horas, ¿no? Será de horas. ¿Por qué? Porque su medio no lo permite. Versus
los hongos vegetales o los hongos macroscópicos, las setas, ¿verdad? Un hongo macroscópico, básicamente, y bueno, eso también mal les puedo decir, una planta cuánto vive, ¿no? Si uno la riega bien y todo eso, no sé, pues puede vivir años, ¿no? Depende de la planta también, ¿no? Dependerá de la planta. Puede vivir, no sé, pues 5 años, 7 años, si está bien cuidada esa planta. Entonces, lo mismo, ¿no? El hongo macroscópico, el hongo Z, tendrá la capacidad de vivir muchos años, ¿no? Entonces, eso es propio de cada hongo, ¿no? Eso no podemos decir, un hongo vive, es como el ser humano, ¿verdad? O sea, es la misma pregunta. No podemos decir, el ser humano vive 70 años, ¿no? Muchos no llegan a los 10 años, ¿no? Depende de con qué los alimentan, si se ha accidentado, ¿no? Hay otros que la reina Isabel ha llegado a los 96 años, casi sin enfermedad alguna, es decir, no es una respuesta única, ¿no? Vamos con Jazmín Micaela Silvestre Velasco. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada con la morfología. ¿Cómo se origina el micelio de un hongo? Ya, ok. Un cachito, Jazmín Micaela Silvestre Velasco. Ok. Entonces, la estructura básica del hongo funcional es la hifa, ¿verdad? La hifa es un tubito, nada más. Ahora, este tubito puede ser segmentado o tabicado o no, ¿no? Nada más, pero esa es la forma básica del hongo, la hifa, ¿no? Cuando esta hifa se empieza a ramificar, ¿no? Lógicamente, estas ramificaciones ya la variedad de estas ramificaciones o las muchas ramificaciones ya nos dan una forma de micelo, una forma micelar, ¿no? Que es la forma más típica de los hongos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, una forma micelar o un micelo será una hifa ramificada, ¿no? Eso es un micelo, esa es una forma micelar, una hifa muy ramificada, en otras palabras, que puede ser tabicada como puede ser no tabicada. Jessica Zulia Kibio. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Una noches. consulta, una pregunta, tal vez no lo escuché bien. Sabemos que los hongos son células eucariotas. Mi consulta es, ¿cómo realiza su nutrición, su alimentación, ¿no? Los hongos. A ver, obviamente, o sea, no importa si son células eucariotas o procariotas, ¿no? Básicamente, el hongo, habíamos dicho, para generar su comida o su nutrición, adquiere diferentes formas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un micelo, justamente, ¿no? Entonces será un hongo, una hifa que se ha ido ramificando para poder nutrirse de mejor manera. Estas ramificaciones, entonces, básicamente captan el alimento. ¿Qué es su alimento? Sustancia orgánica, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces captan estas sustancias y las llevan al interior mediante la membrana celular, las llevan al interior del hongo, en este caso, y obviamente mediante el retículo endoplasmático, los lisosomas y todos los organelos que tiene un hongo como una célula animal, ¿no? Genera su nutrición, ¿verdad? Y también, por ende, generará metabolitos, ¿no? ¿Qué son los metabolitos? El desecho del alimento, ¿verdad? Entonces, ese desecho del alimento forman o conforman las toxinas del hongo que nos pueden enfermar, y hemos dicho, y que eso se llamará micetismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se producen las toxinas del hongo? Por estos metabolitos del hongo. El hongo come las sustancias orgánicas o el alimento que tenga a la mano, ¿no? Y lo hace eso, ingiriendo mediante su membrana, por su membrana pasan las sustancias orgánicas y mediante los organelos del hongo ya puede formar lo que el hongo necesita, los químicos que el hongo necesita, proteínas, glucógeno, lípidos, lo que fuere, ¿verdad? Y
como está comiendo, también tiene que desechar esa comida, ¿verdad? El desecho de esa comida se llama metabolitos, esos metabolitos generan las sustancias tóxicas del hongo y eso también nos puede enfermar, ¿no? Muy bien, vamos a quedar ahí porque no hay nadie más que pregunte. Entonces, y bien, yo felicito a todos los que preguntan porque más bien en vez, como su compañera me ha reclamado, ¿no? Me ha dicho, yo pienso que he dado un buen examen, pero no está ahí, ¿no? La nota. Más bien se van a sorprender muchos de los alumnos que han dado malos exámenes, tienen malas notas y que eventualmente si están preguntando van a aparecer con notas altas, ¿no? ¿Por qué? Porque están preguntando, ¿ok? Cuidado, me hagan lío de eso también, ¿no? Ah, entonces, doctor, ¿por qué yo he dado un mal examen? Tenía 0/40, pero ahora resulta que tengo 30/40. ¿Por qué es eso? Como me dijo su compañera, ¿por qué? ¿En qué se basa para ponerme, ¿no? Esa nota, ¿no? Ya lo estoy explicando, por si acaso. Los que están preguntando, los felicito, sigan haciéndolo, van a aumentar las notas de sus malos exámenes, de los exámenes malos que han dado, esas notas van a ser aumentadas porque están preguntando, ¿no? O sea, esa es la ganancia que tienen a los que preguntan, que generalmente son los mismos, ¿no? Generalmente son los mismos. Muy poco, casi, hoy, por ejemplo, no me ha preguntado nadie que no sea de los que pregunta siempre, no hay ningún preguntón nuevo, si ustedes quieren. Y mal, ¿no? O sea, deberían haber muchos más, pero bueno, ya cada uno sabrá lo que hace. Entonces, denme 10 minutos, en 10 minutos vamos a conectarnos para su examen, ¿ok? Ya saben, ustedes vayan entrando a Classroom, lo de costumbre. En 10 minutos yo ya genero su examen. Ustedes ya saben, ¿no? O sea, previo a la clase práctica, el rato de dar el examen práctico, yo hago un examen nuevo, así, o sea, todos los exámenes de todos los grupos son diferentes, ¿no? Eso ya viene desde meses atrás, ¿no? Entonces, es por eso que yo me tomo un espacio de tiempo, hago un examen nuevo para cada grupo y les mando y ustedes dan el examen, ¿no? Entonces, en 10 minutos, ¿ok? En 10 minutos nos conectamos para que den su examen.